Gloria al Señor. Cerrá tus ojos por un instante en la presencia de Dios. Ahora, allí donde estás, dale tu alabanza que sale de un corazón sincero y rendido. Dale tu adoración. Allí de la abundancia del corazón, habla tu boca. Hacelo de manera allí particular, privada. Y disponamos nuestra vida delante de Él. Dispongamos nuestra vida para ser ministrados por su palabra. En este domingo donde, Señor, estamos recordando tu entrada triunfal a Jerusalén. Donde estamos recordando, Señor, cómo la gente te exaltaba, cómo la gente te ministraba. Donde estamos recordando, Señor, cómo arrojaban mantos y palmas y decían: Dios salva, Hosana, el que viene en el nombre de Jesús. Y en este momento, ¿por qué no recordar el día de nuestro nuevo nacimiento en ti? El día que nos encontramos contigo, volver a hacer este ejercicio que es tan significativo, que es tan particular para algunos de nosotros, y poder darte gloria, honra y alabanza por aquel año, por aquel día, por aquel momento donde nuestro nombre fue anotado en el libro de la vida, donde nuestro nombre, Señor, lo tomaste y lo cambiaste y nos diste un nombre nuevo, ese nombre que ahora somos cristianos, pequeños Cristos, transformados, cambiados, y todavía tantas cosas tu Espíritu Santo tiene que hacer en nuestras vidas, Señor. Pero en esta mañana, recordando ese día que entraste triunfalmente a nuestro corazón, te agradecemos, Señor, te agradecemos. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, y nos disponemos a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, una de las cosas que el hombre y la mujer buscan denodadamente en la vida es la aprobación. De alguna manera u otra nosotros buscamos desde chicos, desde que empezamos a tener conciencia de las cosas que nos rodean, donde empezamos a desarrollarnos, buscamos aprobación. El solo hecho, viene esta imagen a mi mente, de llevar un caramelo a la maestra como se usaba antiguamente, de llevarle la manzanita a la maestra como se usaba antiguamente. Está bien, era un acto de afecto, de cariño hacia aquellos que nos educaban, pero también era un sentir de aprobación, donde la maestra o el maestro se acercaba a nosotros, nos agradecía, nos abrazaba, nos mimaba un poco y nosotros nos sentíamos aprobados. El hombre y la mujer buscan denodadamente en la vida ser aprobado. ¿Y quién no quiere sentirse aprobado? Todos, de manera consciente o inconsciente, buscamos la aprobación, no la propia aprobación, porque si no caeríamos en ser narcisistas, como me quiero, como me amo, como me apruebo. Aunque algo de eso es bueno tener, porque si nadie nos aprueba, por lo menos nosotros básicamente ser aprobados y ser queridos y ser amados, porque el que se quiere a uno mismo quiere a los demás. Y la aprobación tiene que nacer en uno, no una aprobación, como te decía recién, narcisista, idólatra o autoidólatra de uno mismo, sino una aprobación que, nos ayude a mejorar en la vida, nos ayude a progresar y, sobre todas las cosas, nos ayude a bendecir a los demás. ¿Quién no se quiere sentir aprobado? Todos, de manera consciente e inconsciente, buscamos la aprobación de los demás, ya que en ella, en la aprobación misma, nos hace sentir bien. Como te decía recién, estimulados, valorados, y nos hace sentir la aprobación básicamente útiles. Y cuando uno mira esas viejas películas de corte épico, encuentra en ella, en la historia de la humanidad, y en particular esas películas que tienen que ver con el viejo continente, y viene a mi mente el Gladiador, ¿no es cierto? ¿Quién no la ha visto más de una vez? Y nosotros podemos notar así la aprobación del ejército cuando la gente le daba víctores y exaltación al ejército que había vencido. Yo, como la vi tantas veces, casi que me acuerdo hasta algunos diálogos de memoria. Aquí estaba el español Máximo, que era muy querido por el César de aquel entonces. Y por allí aparece el hijo del César, que viene
con la hermana en un carro, el tipo ni siquiera transpirado, con el aire acondicionado de aquel entonces, y llega al campo de batalla, se sube un caballo y el caradura dice, me perdí algo. Sí, se perdió toda la guerra, ¿no es cierto? Y el padre lo conocía muy bien. Y el padre, por supuesto, que amaba como un hijo a Máximo, ese guerrero que había venido de la batalla, que el pueblo le había dado víctoras, hasta tal punto que el César, ya anciano y con algunas dolencias, se quiere subir en la película Gladiador a su caballo y medio que allí la cabalgadura estaba floja y ahí Máximo se acerca a tensar la cabalgadura para que César no se caiga y se anticipa delante del propio hijo, casi que eran medios hermanos de crianza, por decirlo de alguna manera, y toda esa cuestión de ser aprobado por un lado, César aprobando a Máximo en español, al que se le decía por sobrenombre español, y desaprobando el César automáticamente a su hijo. Lo que notamos en esas películas es cómo el pueblo también aprobaba a los ejércitos cuando llegaban del campo de batalla de manera victoriosa. El hombre y la mujer siempre han buscado el ser aprobado, el hombre y la mujer siempre han buscado el ser exaltado por alguna hazaña, algún desempeño en particular, o simplemente por algunos en cuanto a saciar su propio ego, y esto se ve muy bien en los deportistas, por ejemplo, o se ve muy bien en los cantores líricos. A mí me encanta mucho la música lírica y en casa se ríen porque cuando estoy ahí solo o estoy cantando Torna Surrento o estoy cantando Nessun Dorma, me encanta Pavarotti, Plácido Domingo, José Carrera y don Plácido Domingo siempre tenía la expresión casi al terminar sus canciones, Plácido siempre con esa sonrisita, esa carita gorda, ya casi ahí en lo último, ya levantando los brazos para ser victoriado, para ser exaltado y básicamente, en el fondo de todo cantante lírico, como en el fondo de todo ser humano y todo deportista, estamos diciendo esto a modo de ejemplo, el ser reconocido, el ser aprobado. Así es el hombre, y en parte no está mal, así es la mujer, y no está mal. Está mal cuando el logro o el deseo de aprobación se utiliza para pisarle la cabeza a los demás. Eso sí que es feo, eso sí que está mal. O cuando se busca la rendición del otro, el quebranto, la pleitesía del otro, el hacer sentir menos a las personas. Quiero ser exaltado porque te quiero observar por arriba del hombro. Eso sí que está mal. Pero todo ser humano busca la aprobación y busca la exaltación propia. Hay una historia en la palabra de Dios que nos lleva a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Yo la compartía en esta mañana a primera hora con todos aquellos que han leído el chat de nuestra congregación y que estamos allí atentos a las noticias y a los debates y a las charlas a través del chat. Compartía justamente lo que voy a compartir en esta mañana en Marcos 11, versículo 1 al 11. Dice así la siempre viva, poderosa y eficaz palabra de Dios en Marcos 11, cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo, esa fue la orden del Señor, desatadlo y traedlo. Y sigue la historia de esta manera. Y si alguien nos dijere, ¿por qué haces esto? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Imagínate que Jesús manda a sus discípulos a buscar un coche 0 kilómetros a una agencia de auto. Traigamos esta historia al tiempo actual. Manda a buscar un pollino, un animal, un burrito de carga, pero casi no es una locura. El Señor dice, lo necesita y lo va a devolver. Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino, y el que iba adelante los que iban adelante, los que vendían detrás,
venían detrás, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró, dice la historia de Marcos 11, y ya para finalizar, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. La entrada triunfal, hermano, la entrada triunfal de la que hablaba al principio, contando de la película Gladiador, de los deportistas, de los cantantes de ópera, son distintas a esta. La aprobación que el hombre busca a través de los vítores y aplausos que la gente puede dar es muy distinta a la entrada de Jesús. Por supuesto que es muy diferente a la entrada de Jesús a Jerusalén. En el mundo se busca el reconocimiento, la aprobación, y viene normalmente después de algún logro. Nadie va a dar reconocimiento, aprobación, exaltación a alguien que no logró nada. En Jesús fue distinto. Dice la historia bíblica que él fue victoriado antes de ser menospreciado y maldecido, como luego Jesús vivió en la cruz del Calvario a través de su muerte. Jesús fue exaltado antes y no después. Según el relato de Marcos 11, vemos a Jesús que va a Jerusalén convencido de que iba a entrar a su entrada triunfal, pero a un destino que tenía un fin determinado. Jesús totalmente divino, pero Jesús también hecho hombre. Dios con nosotros, Emmanuel. Él conocía bien lo que debía de transitar. A pesar de su divinidad, estaba allí en cuerpo humano. Él conocía muy bien lo que iba a acontecer. Jesús estaba dispuesto, aleluya, por obediencia, obedecer al Padre hasta el fin. Y me pregunto en esta mañana, y te pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos esa capacidad espiritual que tuvo Jesús de obedecer al Padre hasta el fin? ¿Estaremos dispuestos? Yo sé que es una cuestión difícil, no es fácil ni siquiera para ustedes, mucho menos también para mí. Todos estamos dentro de este cuerpo humano, limitado, finito, el pecado que atenta contra nosotros, Satanás que conoce nuestra conducción humana y pecaminosa y nos ataca, y allí rasca donde más le duele. Cuando el César abraza a Máximo, aquel que por sobrenombre llevaba el título del español, sabía César que estaba lastimando al hijo, sabía que le estaba cortando el rostro, porque el César sabía que la motivación tenía a su hijo en su corazón, y la motivación era una motivación equivocada, una motivación errónea. Y en un momento de la película, el César, antes de que el hijo lo matase, porque lo lleva a su pecho y lo ahoga, todos aquellos que vieron la película saben de lo que hablo, el César se pone de rodillas para pedirle perdón y le dice: tu fracaso es mi fracaso. ¿Cuántas veces nosotros a Dios le hacemos sentir de la misma manera cuando decidimos cuestiones que están en contra de su voluntad, cuando nos apartamos del camino, cuando nos enfriamos, cuando esperamos vítores de los demás, cuando en realidad en Él estamos aprobados? ¿Cuántos pueden decir amén? Sin embargo, a veces estamos por la vida dando como lástima, buscando inconscientemente o conscientemente en algunos casos, por nuestro egoísmo humano, buscando el aplauso y la aprobación de otros. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios en Cristo Jesús te aprueba. Mirá el que está a tu lado y decirle: estás aprobado en Cristo. Por supuesto que el Señor tiene mucho para hacer. Jesús conocía muy bien su destino. Él fue victoriado antes del acontecimiento. Tendría que haber sido victoriado y haber cantado Hosana después del domingo de resurrección. Lo victoriaron antes. Tiene que ver con profecías que serían muy largas allí en Zacarías de compartir. Según el relato de Marcos 11, vemos que Jesús va a Jerusalén convencido de que va a entrar y a enfrentar su destino final. Y allí en Marcos 11 Jesús visita por primera vez la ciudad, y dice la historia que al finalizar su recorrido visitó también el templo. Los demás evangelios concuerdan en que Jesús visitó muchas veces Jerusalén y que fue varias veces al templo. A modo de ejemplo, en el Evangelio según San Juan se nos dice que tuvo 3 visitas Jesús en sus 33 años y medio, 3 visitas a Jerusalén. Y en el Evangelio según San Lucas dice que de niño visitó una sola vez el templo. ¿Te acordás cuando discutimos
estabas con los sacerdotes a las puertas del templo, y una sola vez dice el Evangelio de San Lucas que de niño visitó la ciudad. El Señor tenía su base de operaciones en Betania. Lo vemos en Marcos 11, verso 11, dice la palabra de Dios: y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, hizo una especie de paneo visual, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue, dice la historia bíblica, a Betania con los 12. Parecía como que Jesús quería echarle el último vistazo a Jerusalén, quería llevar grabado en sus retinas el último vistazo de la ciudad y el último vistazo del templo. Quedarse así con la última imagen, con la última mirada de Jerusalén y con la última mirada del templo antes de ser crucificado. Mis amados, ¿cuántas veces nosotros también tenemos como una especie de última mirada? En algunas ocasiones la vida nos permite tener una última mirada. Cuando yo estaba parado allí en Ribera Amalfitana, en el primer viaje que tuve la oportunidad de ir a Nápoles, donde se ve el Vesubio, donde se ve la ciudad de Nápoles, y allí a lo lejos, 15, 20 minutos por lancha, se ven las islas de Capri, yo no me quería ir de ahí. Y uno caminaba y me daba vuelta y miraba como que quería grabar. Y cuando uno, no sé si te pasa eso, cuando uno quiere grabar más las imágenes, uno como que las pierde, ¿no es cierto? Cuando viene a nuestra memoria inconscientemente algunas imágenes, la mayoría de las veces, por lo menos me pasa a mí, nos queda la imagen de cosas que fueron así un flash, que fueron un golpe. Pero de esas imágenes que uno quiere fijar, que uno quiere atornillar, como que uno quiere apretar de vez en cuando un switch y volverlas a ver y volverlas a repetir. Y damos gloria hoy por los medios de comunicación que tenemos y los celulares que nos dan esa posibilidad, pero estoy hablando de nuestra respectiva mente y de nuestra capacidad de retención de imágenes. Parece como que la imagen se desvanece, ¿no es así? Tenemos más fijación de imagen de aquellas cosas que vimos rápido que de las imágenes de las cuales nos queremos olvidar. Y yo caminaba con él y miraba como de reojo y quería llevar atornillado eso en mi mente, pensando que no iba a volver nunca más. Estoy hablando del primer viaje. Después Dios me dio la posibilidad de seguir yendo, pero cada vez que he ido a lugares así hermosos, uno es como que tiene el deseo de tener grabado en su mente esa última imagen. Y yo creo que fue algo así lo que le pasó a Jesús. No solamente tuvo una imagen del momento de mirar a Jerusalén y de hacer sus quejas sobre Jerusalén, no solamente mirar el templo, yo creo que Jesús estaba también mirando retrospectivamente. No sé si dije bien la palabra, creo que salió lindo. Es una palabra bastante complicada. Pensando en el futuro, ¿no es cierto? En lo que iba a pasar en Jerusalén. ¿Y qué es lo que iba a pasar con el templo? De cómo lo iban a derribar hasta el día de la fecha. Tiene que desaparecer ahí la mezquita de Omán para que ahí se vuelva a establecer el templo. Eso nosotros no lo vamos a ver porque antes nos vamos a ir con Cristo. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. Pero allí se va a desatar la última gran batalla, el Armagedón, la última gran batalla. Con Cristo vamos a venir. Decía que está a tu lado, con Cristo vamos a volver. Para esa gran batalla somos partícipes aquellos que nos vamos con el Señor, volvemos con el Señor para esa gran batalla. Y yo creo que Jesús tenía esa mirada también progresiva, esa mirada profética. Voy a suplantar la palabra progresiva por el tema de la política, por una mirada profética de lo que iba a acontecer. En el actual y en el ahora, Jesús dolido por Jerusalén, porque mataban a los profetas, a los sacerdotes, y de hecho que días subsiguientes Jesús iba a ir a la cruz del Calvario, allí muy cerca, en el Monte de los Olivos. No consideraban a Jesús como lo que él era, el Mesías. Lo consideraban como que tenía que entrar un gran general a llevarse al mundo por delante y pasar a ser ellos dominadores, porque hasta ese momento estaban dominados por Roma. ¿Cuánto egoísmo, ¿no es cierto? A veces nosotros también en la vida tenemos esa última mirada, pero no la mirada de Jesús. Tenemos una mirada egoísta, una mirada donde buscamos desesperadamente aprobación. ¿Me habrán visto, solemos decir? ¿Me habrán considerado o me considerarán? ¿Qué le pasará? ¿Se pondrá contento o se enojará? La última mirada en algunos casos es una mirada en algunos de nosotros
no solamente en búsqueda de la aprobación, sino en búsqueda de ser contenidos para que se nos vaya el temor. La desaprobación siempre está latente, pero vivir en la mente con ese sentir produce miedo y el miedo paraliza. Si yo soy una persona que constantemente estoy buscando aprobación y conocen la debilidad que tengo, me manipulan. Y cuando soy manipulado viene el temor y el temor paraliza. Por eso en esta mañana vale la pregunta: ¿cuál es la última mirada que diste ayer o antes de ayer? ¿O la que estás dando en esta mañana? ¿Cuál es la última mirada? ¿Con qué objetivo le pegaste un vistazo, por ejemplo, trayéndolo al celular antes de venir al culto? ¿Con qué objetivo? ¿Qué escribiste ayer o antes de ayer? ¿Qué estás buscando? La aprobación de los demás. Vuelvo a decirte en el nombre de Jesús que Dios en Cristo ya nos aprobó. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Mirá que está a tu lado y decirle: ya estamos aprobados. Porque es feo buscar aprobación por todos lados. Que la aprobación llegue. Y el cristiano va a decir: la gloria sea para el Señor. Que el aplauso llegue porque nos hace sentir bien, pero que la gloria, dice el cristiano, sea para el Señor. Nosotros somos humanos, nosotros somos finitos, somos limitados. Nuestras cuestiones en la vida suelen estar incompletas. Así que yo quiero darte una noticia: nunca vamos a estar aprobados en su totalidad terrenalmente. Es más, no es que Dios aprueba tu pecado o el mío, por ejemplo, sino que Dios en Cristo nos ve finalizado. Él está trabajando y está trabajando en esta mañana por su palabra, por su mensajero y básicamente por el Espíritu Santo que se mueve y que te está haciendo allí un revuelo en tu cabeza y que ahora vas comprendiendo algunas cuestiones. ¿Alguien puede decir amén? ¿Cómo hacemos para satisfacer a todos? Imposible. Algunas de nuestras miradas son de frustraciones. Algunas de nuestras miradas son de fracaso. Casi siempre estamos diciendo: qué pena que no lo haya logrado. Es como que siempre en la vida es así. Es como que en la vida nos falta 5 para el peso, porque también, hermano, hermana, hay otras miradas que son directamente de derrota. Hay otras miradas en nosotros que son de enojos contra nosotros mismos. Otra vez me volví a equivocar, otra vez hice lo que no quería hacer. Y esto produce el pecado en nosotros, indudablemente. Por haber defraudado en algunos casos al Señor en algo, por haberle fallado aún a nuestros semejantes. Y este tipo de mirada nos lleva paulatinamente a la autodesaprobación, tristeza, y nos lleva paulatinamente, el diablo se toma su trabajo, nos lleva a la depresión. Y el pecado, si no es confesado, si no es limpiado por la sangre de Cristo, no nos va a permitir ser aprobados. Nos vamos a sentir desaprobados por Dios, pero gloria al Señor que tenemos la sangre de Cristo, aleluya, que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero la realidad es que el pecado ciega y nos priva de las entradas triunfales en la vida, porque el pecado echa todo a perder, mis hermanos. La mirada del Señor observando a Jerusalén y el templo fue una mirada de guerrero, como te decía antes. Esta es la palabra correcta, de guerrero escatológico, guerrero de los tiempos finales. Y te animo a leer Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 5. Toma nota, Zacarías 14, versículo 1 al 5. Jesús sabía en ese instante que estaba pegándole el último paneo, el último vistazo a Jerusalén y al templo. Jesús sabía en ese momento que era su último golpe de vista. En el lugar que estaba mirando, como te dije antes, se va a desatar la batalla final con el Señor, con sus escogidos, que somos nosotros, contra las naciones que por siglos y siglos y siglos siguen caminando en contra del Señor. Zacarías 14, verso 14: he aquí, el día de Jehová viene, aleluya, y en medio de ti serán repartidos los despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y contra la ciudad. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas, dice Zacarías 14, 14, las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, dice la historia bíblica, saldrá Jehová y peleará, aleluya, contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies allí.
allí en el monte, ¿no es cierto? Se afirmarán, aleluya, sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, el monte de los olivos, allí donde fue crucificado, allí va a establecer, aleluya, su reino. ¿Cuántos pueden decir amén? Y se partirá por el medio, aleluya. Decía el que está a tu lado, pesa Jesús, parece que viene en gloria y viene con mucho peso. Dice que se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Estoy en Zacarías 14, versículo 14 en adelante. Haciendo un valle muy grande y la mitad del monte, y ya termino, se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Jesús, mis amados, hace su entrada triunfal a Jerusalén de una manera poco común. Subió arriba de un pollino, dice la historia, un pollino planteado. De esa manera es una guerra espiritual abierta. El diablo detesta la humildad y detesta el manso de corazón. Yo creo que Jesús lo hace a propósito. Un poco, valga la expresión y espero que me entiendan, para mojarle la oreja al enemigo. Podía haber agarrado un caballo blanco, podía haber agarrado una carreta de aquel entonces y va y busca lo más minúsculo como elemento de carga, que era ese animalito, un pollino que era para demostrarle a Jerusalén algo que todavía no habían visto. Que Jesús no venía como un guerrero a llevarse el mundo por delante, pero que él iba a tener victoria, porque dice la palabra de Dios que el Señor busca a los mansos y a los humildes. Decía que está a tu lado, ¿cómo anda tu humildad? Aleluya. Y Jesús entra así a Jerusalén, de manera humilde, montado en un pequeño animal de carga, como te decía recién, un burrito que representa también la pureza y la humildad, muy distinto a lo que la gente esperaba. Te lo vengo diciendo y vos lo sabes muy bien. Ellos esperaban como una especie de general lleno de honores, que viniera de la batalla, quizás como la película del Gladiador, y que le sacara, como te dije antes, de estar dominados por Roma, pero para ellos pasar a ser dominadores de Roma. Sus discípulos le obedecen en esta locura. Cuando el Señor nos propone algo, ¿somos capaces de obedecer así? Vamos a ponernos un poco y vamos a cortar una lanza por los discípulos. Es toda una locura decir a alguien que me dé su animalito, su proyección de vida, su proyección de ganancia, porque era un animalito todavía pequeño, su propio transporte, la llave de su auto, como te dije antes. Y solamente los discípulos dijeron lo que Jesús dijo que dijeran. El Señor así lo ha pedido y el Señor te lo va a devolver. Sus discípulos obedecieron la orden del Señor. Fueron y buscaron ese pollino y se lo trajeron a Jesús. Sus discípulos son los que obedecen a la orden del Señor en buscar y pedir prestado ese animalito de carga. Se lo traen, lo colocan en la calle, donde había casas de ambos lados, dice la historia bíblica y el contexto social de aquel entonces. Y el maestro se sube y dice la historia que hay una gran multitud. La gente salía de las casas para ver la entrada triunfal de Jerusalén. Y dice la historia que arrojaban sus mantos, tomaban palmas, que son palmeras, las utilizaban porque, bueno, los israelitas festejan allí las Pascuas en Hanukkah y justamente la fiesta de los tabernáculos, donde también se utilizan las palmas, donde también se utilizan las palmeras, y esas palmeras de hojas largas eran para la aclamación y sin saber mucho, porque nadie en aquel entonces suponía lo que luego iba a pasar unos días después, sin conocer mucho de teología, sin entender que el que estaba arriba del burrito era el Mesías, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Allí empiezan a aclamar y empiezan a dar víctoras. Y la muchedumbre comienza a decir, Hosana, que significa Dios salva. O sálvanos, por favor, Señor. Pero volvemos a decir, la gente daba esos víctores desde el punto de vista político. Señor, establece tu gobierno políticamente hablando, que estemos mejor. Y en este mismo instante me pasan tantas cosas por la cabeza que sería muy largo de compartir. Casi que la historia, mis amados, de la humanidad mucho no cambió. Nosotros estamos diciendo, ¿cuándo se va a acabar este gobierno? Nos quedan 2 años y medio más. Estamos igual como cuando volvimos, dice el dicho popular, estamos igual como cuando volvimos de España. Sus discípulos obedecen y cumplen. La gente, sin conocer mucho, daba víctores. Dios salva, pero no estaban hablando de sus propios pecados. Estaban hablando de su propio egoísmo. Un cambio de gobierno. Señor, sálvanos, por favor. Eso es lo que significa Hosana.
Y en medio de esa falta de comprensión, la muchedumbre veía a Jesús que entra como Salvador arriba de un burrito, arriba de un pollino, no entra como un militar, no lo veían a él como el Salvador de los pecados. De todos modos, y en medio de esa confusión, se desata algo allí, se desata una celebración, una festividad. Dicen allí las vítores que le daban al Señor: bendito el que viene en el nombre de Jesús, bendito el que viene, bendito el reino de nuestro Padre David. Y esto da claridad que no se entendía bien, aunque Jesús era del linaje de David. Pero no dijeron bendito el que viene en el nombre de Jesús, sino que dijeron bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Mis amados, el interés egoísta sobrepasó a la revelación. Ellos tenían un interés egoísta, de dejar de estar dominados por Roma a ser dominadores de Roma. Ahora me meten el dedo en la oreja, ahora entra Jesús y nosotros le vamos a meter el dedo en la oreja a ustedes. Y esa condición se da hasta el día de hoy, se da en el planeta Tierra, se da en nuestro país. Ese interés egoísta que está en nosotros y que tiene que ver con una naturaleza pecaminosa y que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no se nos fue quitada, sino que vino la naturaleza de Cristo para vencer a esa vieja naturaleza. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero siempre en nosotros hay un interés egoísta, el interés de ser querido, de ser aprobado. ¿Quién me habrá escrito conforme a lo que escribí anoche en el celular? Me levanto a primera hora y en vez de abrir la Biblia, abro el celular a ver qué me contestaron. Ese interés egoísta que está en nosotros. ¿Saben lo que logra? Tapar la revelación. Ese interés egoísta de aquellos que decían hosana y esa pintura fresca de ver a la gente que estaban allí con palmas, no entendían absolutamente nada. No es que conocían las Escrituras, no es que estaban entendiendo que allí estaba el Mesías, estaban egoístamente esperando que ese que entraba de cualquier forma les sacara de estar dominados para ser ellos dominadores. Decía que está a tu lado, ojo con los intereses egoístas. El interés egoísta sobrepasó la revelación. Muchos cristianos no encuentran en el camino de Dios el propósito, el desarrollo. Muchos cristianos no encuentran ni el ministerio que tendrían que tener, ni los dones para ejercer ese ministerio. Muchos cristianos viven en confusión porque medianamente hacen algo en el camino del Señor, ya creen que están completos y ven una parte de la torta y no la ven entera la torta. Y quedan con una parte de la gran comisión, si es que quedan. Y de alguna manera el poco o el mucho servicio que se hace de manera religiosa, como para que no, en algunos casos para que Dios no me castigue, para tratar de buscar un poco de aprobación, aunque sea del hermano, de la hermana, del diácono, del anciano o del pastor. Qué equivocados que estamos, ¿no es cierto? El interés egoísta sobrepasa la revelación. Con tal de salir de la opresión, como te decía recién, romana de aquellos días, con tal de que venga un general y nos saque de la opresión, no importa, cantamos, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros vivimos esa confusión? La más de las veces se toma al Señor como una especie de salvavidas, las más de las veces, como una especie de general fuerte y vengativo, que nos haga justicia a favor de cuestiones opresivas que la misma vida me pone o el entorno familiar en el que estoy me lleva de manera constante. A veces se le toma al Señor como una oportunidad de venganza. Y te lo vuelvo a decir, a veces se le toma al Señor como una oportunidad de venganza sobre situaciones de dolor que otros nos han colocado sobre nosotros. Ahora van a ver en el nombre de Jesús. Que reciban ahora en el nombre de Jesús. Y se nos entremezcla en la confusión, ¿no es cierto?, egoísta. Se nos entremezcla la revelación porque entendemos por la palabra revelada que debemos de bendecir aún aquellos que nos maldicen, pero en nuestra afán egoísta no bendecimos, sino que de alguna manera hasta oramos, pero nuestro corazón dice otra cosa, que le parte un rayo. Nuestro labio dice, el Señor bendíceme. Nuestro labio dice, Señor actúa. Nuestro labio dice, Señor los coloco en tu mano. Y lo que estamos diciendo es, tritúralo, Señor, tritúrala, Señor. Nuestras congregaciones están llenas de personas que abrazaron la fe para mostrar a los demás que sus vidas han cambiado y que ahora tienen a Dios de su lado.
Los intereses personales, como te decía recién, mi querido, mi querida, a veces superan nuestro egoísmo de tal manera que supera la revelación. Y ahí entramos en una confusión. Jesús entendió bien su llamado y lo cumplió, mis amados. No para la gloria o el reconocimiento humano, o para que en Jerusalén, porque él lo sabía muy bien en ese momento, que iba a llegar el día que estamos a las puertas, donde allí en Jerusalén se va a desatar la última gran batalla contra las naciones y él va a establecer su reino por siempre jamás. Él lo sabía, pero la motivación de Jesús de entrar en ese burrito fue una motivación sana, una motivación de hacer la voluntad de Dios. No de buscar la aprobación del Padre. Jesús ya estaba aprobado por el Padre. ¿Qué es lo que te motiva a servir al Señor? ¿Qué es lo que te motiva a orar por otros? ¿Qué es lo que te motiva a interceder por otros? ¿Qué es lo que te motiva a servir por otros? ¿Qué es lo que me motiva a mí a predicar la palabra? Quizás inconscientemente. Estamos siempre en una búsqueda desesperada, en una sed sedientos de aprobación. Pero a Jesús lo motivó la obediencia al Padre. ¿Cuántos dicen conmigo menos mal? Menos mal, decía que está a tu lado, menos mal. Las Escrituras dicen que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, así que por lo que pasó Jesús no era una gran motivación. De hecho, que allí en el Getsemaní dice: Padre, si es posible, ¿qué dice Jesús? Pasa esta copa de mí, no quería ir a la cruz humanamente hablando. Pero ahí vemos la obediencia, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahí abajo, ahí agacha la cabeza, se acaba todo tipo de aprobación y dice: Señor, con tal de agradarte, envíame, voy a tomar el lugar que a mí no me corresponde. Pero cuando las motivaciones están allí trastocadas por nuestros valores humanos, finitos y limitados, cuánta confusión. Jesús entendió bien su llamado y por eso fue obediente hasta la muerte, dice la Biblia, en muerte de cruz. Finalizo. Cuando en Cristo no conocemos por nuestra desobediencia, cuando en Cristo, mis amados, no conocemos por la falta de comprensión, no conocemos el propósito, y yo me gozo en el Señor que María Laura nos ministraba sobre el propósito. Cuando no conocemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, es allí que nos pasamos dando lástima, mendigando aprobación humana por todos lados. Vivimos como deshojando el trébol de 4 hojas o de 3 hojas, o llamarle a Margarita, me quiere mucho, poquito y nada. Esa cosa que hacíamos de pibe, básicamente lo que se buscaba era la aprobación, el afecto, el que otro me quisiera. Muchos cristianos viven así la vida cristiana, y es una lástima. No estoy hablando de que van a perder la salvación, estoy hablando de que no van a tener ni gozo ni paz en el Espíritu en todo el transitar cristiano. No estoy hablando de que Dios nos va a desaprobar. En Cristo estamos aprobados, gloria al Señor, porque en Cristo ya tenemos un terrenito en el cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero el tema es que no vamos a encontrar el propósito de vida si vivimos deshojando nuestro trébol de 4 hojas o de 3, o deshojando la Margarita, me quiere mucho, poquito, nada. Si vivimos dando lástima, si me presta o no me presta atención, en Cristo estamos completos, bendito sea su nombre. Jesús el Maestro decidió por la cruz. Y Jesús decidió, mis amados, sin temor. Él está esperando que sus discípulos, cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él y que le declaramos que es el Señor de nuestra vida, Él está esperando que nosotros hagamos lo mismo. La palabra de Dios dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso significa negación. No es que tenemos que ser crucificados, porque Él fue crucificado por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque si no también se desata una confusión. Pastor, tomar la cruz significa maldición. Jesús ya se hizo maldición por nosotros en la cruz, para que nosotros seamos en Él bendecidos. ¿Cuántos dicen conmigo, gracias Señor? El tomar la cruz cada día tiene que ver, como te decía recién, con negación, con dejar que Jesús sea el que gobierne nuestra vida. Claro que nadie está diciendo que es fácil. Las mismas personas que daban vítores al Señor diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron las mismas personas que días después gritaron: crucifícale. Quizás a esta altura del mensaje te estás preguntando: pero pastor, entonces, ¿qué espera Jesús de nosotros? Que así como Él abiertamente estableció su reino, nosotros, a pesar de que podamos estar recibiendo oposición, a pesar de que estemos recibiendo el no ser aceptados como quisiéramos ser aceptados por nuestra familia, por nuestro entorno,
que no seamos aprobados como quisiéramos por todos los humanos que habitan en esta tierra, o comprendidos, porque muchos de nosotros vivimos una incomprensión constante porque no queremos soltar, no queremos cambiar. Jesús no quiere que vivamos la vida dando lástima. Pero pastor, ¿cómo se establece el reino? Vuelvo a preguntar. Mira, el reino se establece a través de que el mayor número de personas nosotros la ganemos para su gloria. Es el mejor hosana, es el mejor bendito el que viene en el nombre del Señor. Y está bueno predicar la palabra, está bueno servir, está bueno orar, está bueno interceder por los demás, está bueno, todo eso tiene que ver con el desarrollo de la misión. Pero ¿sabés lo que le interesa a Jesús de vos y de mí? Que el mayor número de personas sea alcanzado. Es la más maravillosa adoración que le podemos dar al Señor, hacerle sentir que su entrega no fue en vano, hermanos. Allí nos vamos a sentir plenos, aprobados por quien nos ama verdaderamente, Jesús. Aleluya, el Señor de señores y el Rey de reyes. Gran número de cristianos hoy buscan aprobación por canales incorrectos, y aún canales incorrectos que tienen que ver con la vida y con el desarrollo de la propia iglesia. Se quiere hacer un servicio para tapar lo que en realidad no hacemos, que es ganar el mayor número de personas. Los corazones están endurecidos, no solamente en la gente que no tiene a Cristo, sino en aquellos que estamos dentro del reino. Los corazones están endurecidos como si no se hubiera conocido al Señor. Pero decir al que está a tu lado, menos mal. Menos mal que hay un remanente fiel. Decirle al que está a tu lado, ahí estoy yo anotado. Menos mal que hay un remanente fiel. Un remanente que se siente aprobado. Y no solamente se siente aprobado por uno mismo, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hechos hijos de Dios. Ya eso es más que suficiente. Sino un remanente que se siente aprobado por Jesús. Y a pesar de los defectos de ese remanente que hay en toda iglesia, que es parte también del pueblo de Dios en todo el planeta, a pesar de los defectos o de las virtudes, este grupo pequeño de hermanos que son entre un 9 y un 10%, hablamos antes allí en la oficina con Mario de este tema, los 400 de la cueva de Adulán, solamente 37 entendieron que David tenía que ser levantado como rey. Este remanente del que te estoy hablando, sabemos muy bien el propósito que tenemos en la vida. Y sabemos muy bien el propósito que tenemos en Cristo. Jesús, mis amados, y ya finalizo ahora en serio. Jesús conocía muy bien su propósito. Sabía cuándo hizo la entrada triunfal a Jerusalén. Sabía que de primera mano él jamás iba a ser aprobado. O que iba a haber un juego de supuesta aprobación de confusión, como te dije antes, por excesivo egoísmo de la gente que quería un general de turno para que los romanos los liquidaran por completo y ellos pasaran a dominar. Y en esa confusión aparece Jesús. Y él conocía muy bien los corazones de las personas. Dicen los historiadores que 230.000 aproximadamente personas fueron las que dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús entra allí en un burrito diminuto. Y podemos decir como aquellos de aquel entonces: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y al poco tiempo, cuando cada uno de nosotros miramos para otro lado, tenemos una mirada diferente a la que Jesús tuvo por último sobre Jerusalén y sobre el templo. Porque la mirada de Jesús fue una mirada con propósito presente y con propósito futuro. Cuando nosotros no miramos de esa manera, tenemos una distorsión en nuestra mirada. Cuando nosotros nos vemos incompletos y tenemos una mirada distorsionada y no pensamos que Dios nos puede completar en su obra, y decimos: bueno, ya está, hasta aquí llegué, yo ya no doy para más. Esa es una mirada egoísta, es una mirada de desaprobación propia, es una mirada a la que el diablo dice: amén, entendiste el mensaje de tu entorno que te dice que sos un cero a la izquierda. Pero cuando tenemos una mirada como la que da Jesús, es una mirada que podemos decir un día: Señor, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero también cuando tenemos una mirada distorsionada podemos a un par de días decir: crucifícale. Para tu tranquilidad, Dios el Padre en Cristo, como te dije varias veces en el mensaje, te ve y me ve aprobado. Y esto sí significa que todo lo que está a nuestro alcance lo tenemos que hacer para obedecer. ¿Cuántos pueden decir amén? Todo lo que está a nuestro alcance.
todo lo que venga a tus manos, como dice el texto, conforme a tus fuerzas, hazlo. ¿Y qué mejor? Ponerle toda la ficha a la obediencia, que no es fácil. Nadie dice que sea fácil. A Jesús le costó la cruz. ¿Qué te costará en este tiempo obedecerle al Señor? Cuando hay una visión egoísta y distorsionada, nos quedamos enroscados más en lo que nos cuesta que en la victoria que podemos tener cuando le obedezcamos. Amén. Cerra tus ojos, ponete de pie, inclina tu rostro en el nombre de Jesús. Quédate con esta estrofa final de que todo lo que tengas que hacer para obedecer al Señor conforme a tus fuerzas, que todo lo que tengas que hacer para crecer y desarrollarte en la vida cristiana conforme a tus fuerzas, que todo lo que tengas que hacer para poder superarte, que todo lo que tengas que hacer para dejar de dar lástima y vivir mendigando un poco de aprobación, decirle con tus palabras al Señor: Señor, de mi parte, yo lo voy a hacer. Quizás algunos tengan que decir: hoy le pongo un punto final a un montón de cosas. No sé qué el Espíritu Santo habrá agregado, no sé de qué manera te habrá hablado en el mensaje donde el Señor te llevó a pensar un montón de cuestiones personales, sociales, laborales o familiares. Pero estoy convencido, hermanos, que llegaron días de punto final. Hay muchos cristianos que viven la vida cristiana con coma y otros con punto y coma, que frente a la lectura, cuando hay un punto y coma, uno sigue de manera muy rápida. Y algunos creen que la vida cristiana es un punto y coma, ¿no es cierto? Muchas veces la vida cristiana es un punto. Hasta aquí llegué. Hasta aquí lo voy a permitir. Basta. Algunos en esta mañana tendrán que decir al Señor: basta, le coloco en tu nombre el punto. Y algunos tendrán que agregar: y le coloco los puntos. Deja que el Espíritu Santo te muestre a quién tenés que colocarle los puntos. Algunos otros tenemos que decir: Señor, palabra es la revelación máxima. Y en tu palabra yo encuentro no solamente respuestas para mis necesidades, sino respuestas también para cada cosa que en la vida debo de afrontar. Ya no canto un día hosana, tocando el cielo con las manos, y a los 2 o 3 días crucifícame. Que mi vida, decíselo al Señor, sea una alabanza constante. Que mi vida sea una alabanza constante. Y ayúdame a entender, Señor. Ayúdame a entender aún más que tú me has dado la salvación en Cristo porque me amas. Pero así como me amas a mí, amas al resto del planeta. Y que el establecer, decir, en tu reino, Señor, es que el mayor número de personas sean ganadas por mí. Ayúdame en este tiempo, Señor, a evangelizar como nunca antes evangelicé mi vida cristiana. No para que otros las ganen, sino para que yo las pueda llevar de manera personal a tus pies. Eso me va a dar propósito eterno, pero no solamente eterno, sino un propósito de presente, actual. Me va a hacer sentir útil, me va a hacer sentir aprobado por ti, Señor. Que tampoco evangelice por el solo hecho de ser aprobado. Que lo que hay en tu corazón, Señor, también ahora, en esta mañana, se establezca en mi corazón, Señor. La carga por las almas que se pierden. Pedíselo con tus palabras al Señor. Y si querés tomar un compromiso en este día, decide conmigo para finalizar: ayúdame a establecer tu reino. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos.